Hay algunas cuestiones que me preocupan acerca del promedio, porque fíjate, puede ser que alguien haya sacado, por ejemplo, 9 y sacó en el siguiente examen 9, ¿y cuál va a ser el promedio? El promedio pues va a ser 9. Pero puede ser que alguien saque 8 y que saque 10, y el promedio ¿cuánto va a ser? Pues va a ser igual, ¿no? Va a ser el mismo, va a ser 9. Pero ¿cuál es la diferencia? Fíjate que aquí es consistente, va sacando 9. Aquí sacó un 8 y sacó un 10. Entonces, este promedio no me dice exactamente cómo se comporta, no me da el panorama completo de cómo se comportan las calificaciones del alumno, ¿verdad? A mí me interesa qué tanto se están alejando de la media, ¿sí? Entonces tengo aquí, por ejemplo, la media y dónde caen las calificaciones, qué tan dispersas están. Por ejemplo, aquí en este caso, una cayó por acá y otra cayó por acá, ¿verdad? Veamos otro ejemplo. Si tuviéramos dos calificaciones, 8 y 8, ¿el promedio cuánto es? Pues es 8. Si tuviéramos que sacó 7 y 9, ¿el promedio cuánto es? 7 más 9, 16 entre 2, me da 8. Y si tuviera 6 y 10, ¿cuánto sacó el promedio? El promedio sacó 8 también. Pero claro que es muy diferente sacar 8 y 8 a sacar 6 y 10. Aquí algo pasó, ¿no? Como que saca en un examen 6 y en el otro sacó 10. Entonces yo quiero saber qué es lo que está pasando. Fíjate, en el primer caso, si tengo aquí la media en 8, aquí salieron los dos datos, el 8 y el 8. Aquí tengo aquí la media, que es 8, y sacó 7 y sacó 9. Y aquí, en el último caso, tengo aquí la media y vino por acá 6 y por acá 10. Entonces, fíjate, están más dispersos aquí los datos y aquí están más pegados, ¿sí? Entonces, yo quiero medir qué tanto se está dispersando los datos, ¿sí? La variabilidad. ¿Qué tanto se están desviando de la media en promedio mis datos? A esto le voy a llamar la desviación típica. Entonces, para la desviación típica, ¿qué es lo que me interesa? Me interesa saber cuántos se están desviando de la media en promedio mis datos. Pues yo ya sé sacar un promedio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sacamos el promedio? Pues sumo cuántos se están alejando, sí sumo los datos y luego lo divido entre la cantidad, ¿no?, de datos que tengo. Entonces vamos a sumar algo desde 1 hasta n y después lo vamos a dividir entre n. ¿Y qué cosa voy a dividir? Pues aquí, ¿qué cosa voy a sumar? Voy a sumar, pues, cuántos se están desviando de la media. Fíjate que aquí no hubo desviación. Aquí la desviación sería 0, ¿no? Aquí, ¿cuántos se desviaron de la media? Este se desvió 1 y este se desvió 1. Y aquí este se desvió 2 y aquí hay una distancia de 2. ¿Sí? Sí, porque la media es 8, ¿no? Entre 6 y el 8 hay 2. Y del 8 para el 10 también hay 2. Aquí la media es 8. Del 7 para el 8 hay 1 y del 8 para el 9 hay 1. Ajá, pero ¿y aquí cómo lo hago, no? Porque si yo resto, por ejemplo, 9, si yo pongo mis datos, ¿no? Cada uno de estos es xy. Este sea x1 y este sea x2, ¿verdad? Entonces, si yo resto, por ejemplo, x, la media, ¿no? La media menos x1, ¿cómo me va a quedar? Y más la media menos x2. Porque aquí la media es 8 menos x1, por ejemplo, para 8 menos 6 más 8 menos 10. Entonces aquí 8 menos 6 no hay problema, ¿no? 8 menos 6 me da 2, como es que queríamos. Aquí 2. Y aquí 8 menos 10, aquí tengo un problema porque 8 menos 10 me da un número negativo, me da menos 2. Y entonces cuando yo lo sume, 2 más menos 2 me va a dar
0. Me va a dar 0 cuando yo lo sume. ¿Sí? Aquí me va a dar 0 cuando yo lo sumo. Entonces, ¿cómo le hago? Pues hay una manera en cómo yo puedo transformar un número negativo en un número positivo. ¿Sí? Esta manera es, pues, cuando elevamos al cuadrado. Si yo tengo un número y lo elevo al cuadrado, voy a borrar aquí. Cuando yo elevo un número al cuadrado, hago lo siguiente. Por ejemplo, si tengo el 3 y lo elevo al cuadrado, ¿cómo va a quedar? Pues esto es 3 por 3, y me da 9. Pero si yo tengo un número negativo, por ejemplo, menos 3, y lo elevo al cuadrado, pues hago lo mismo. Menos 3 por menos 3. Y si se acuerdan de las leyes de los signos, ¿cuánto daba? Menos por menos da más. Entonces me da 9, positivo. Entonces este es una buena opción para que no me queden números negativos y yo pueda restar libremente. Y entonces ahí sí ya no hay problema. Entonces voy a elevarlo al cuadrado. ¿Sale? Voy a elevar al cuadrado. Sería xy menos la media. Y esto lo elevo al cuadrado. Y lo sumo. ¿Sale? Entonces fíjate que estoy sacando. Estoy sacando el promedio de estas cantidades. ¿Sale? ¿Cuántos están desviando de la media? Es lo que estoy aquí sacando. ¿Sí? Este xy menos mu es este pedacito. Aquí se desvía 2. Aquí se desvía 2. Entonces saco el promedio de estos numeritos, ¿no? Entre n. ¿Sale? Esto es lo que me interesa. Ahora, el problema está en que estos datos pues me representan algo. Por ejemplo, aquí me representan calificaciones y la media también es una calificación. Si yo le elevo al cuadrado, me quedan calificaciones al cuadrado. Eso no tiene sentido. Entonces, tengo que regresar. ¿Sale? ¿Cuál es lo contrario de hacer un exponente al cuadrado? ¿Sí? Lo contrario de la multiplicación, pues es la división, ¿no? Lo contrario de la suma es la resta. Y lo contrario de elevar al cuadrado, pues sacar raíz cuadrada. ¿Sí? La raíz cuadrada. Y a esto le voy a poner un nombre. ¿Sí? Le voy a poner por nombre sigma. Esto se llama sigma. El problema es que elevar al cuadrado es fácil, pero sacar raíz es muy difícil. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a quedar antes de sacar la raíz. Es decir, voy a dejar aquí, en lugar de que ponga aquí yo este símbolo de raíz, voy a poner aquí sigma cuadrado. Sigma cuadrado, y entonces ya no necesito escribir aquí la raíz. Me va a quedar suma de y es igual a 1 hasta n de xy menos mu al cuadrado sobre n. ¿Sale? Y a esto le voy a llamar la varianza. Esto se llama varianza. Gracias. Y este se llama desviación típica. Desviación típica. Muy bien, entonces podemos sacar cuánto se desvían estos números. ¿Sale? Vamos a ver en el primer caso. ¿Cuánto es la desviación típica? Dice aquí que tengo que sumar estos, ¿no? xy menos mu. Entonces aquí este es x1 menos mu. Entonces, ¿cuánto voy a hacer? Voy a sumar 8 menos 8 más 8 menos 8. Y eso lo voy a dividir entre n, que tengo 2. Entonces aquí ¿cuánto me queda? Me queda 8 menos 8, 0. Más 8 menos 8, 0. Entre 2 me queda 0 entre 2, que me da 0. Esa es la varianza. ¿Sí? La varianza me da esto. Y la desviación típica, ¿quién es? Pues es la raíz de lo que me dio aquí en la varianza. En raíz de 0, pues es 0. Y
Entonces, este primer ejemplo, pues tiene una desviación típica de 0. Y tiene sentido, ¿no? Como lo escribimos hace ratito de manera esquemática, pues porque tengo aquí la media. ¿Y los datos dónde caen? Pues caen aquí mismo y aquí mismo, ¿no? Todos están en el mismo lugar. Entonces, no hay desviación. Todos están en el mismo lugar. No se están dispersando. Ajá, no hay variación. Entonces, ¿la variación de cuánto es? Cuando no hay nada, se escribe 0. ¿Sí? Ahora con el segundo ejemplo. X1 es 7 y X2 es 9. Y vamos a ver cuánto me da la varianza. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sumar X1 menos la media. Es 7 menos 8. Y eso lo elevo al cuadrado más el siguiente, 9 menos 8. Lo elevo al cuadrado y esto lo divido, entre la cantidad de datos que tengo, que son 2. ¿Verdad? ¿Y eso cuánto me da? 7 menos 8 me da menos 1, ¿verdad? Al cuadrado, más 9 menos 8 me da 1 al cuadrado, entre 2. ¿Eso cuánto me da? 1 al cuadrado me da 1, más 1 entre 2. Eso me da 2 entre 2, y eso es 1. Entonces, la varianza me da 1. Y ahora yo quiero saber cuánto me da la desviación típica. Y para la desviación típica. Y para hacerlo simplemente tengo que sacarle raíz cuadrada a lo que me dio en la varianza. Entonces la desviación típica, ¿cuánto me da? Me da la raíz de 1. Y si lo hacen en la calculadora, la raíz de 1 da 1. Entonces la desviación típica es 1. Y tiene sentido como lo pusimos de manera esquemática hace rato, ¿no? Porque aquí tengo la media, que es 8. ¿Y el 7 dónde está? El 7 está aquí y el 9 está acá. Entonces, fíjate, del primer dato, 7 para la media, ¿cuánto se desvía? Se desvía 1. Y el segundo dato, ¿cuánto se desvía de la media? Se desvía 1. Entonces, en promedio, ¿cuántos se están desviando? Si este dato se desvía 1 y este dato se desvía 1, en promedio, ¿cuántos se están desviando? Pues se desvían 1, que es lo que me dice aquí. ¿Sí? La desviación típica me dice cuántos se están desviando en promedio de la media los datos. Vamos con el último ejemplo. Entonces, fíjate que ahora tengo estos dos datos, 6 y 10. Entonces, ¿qué me dice la fórmula? ¿Cómo calculo yo la varianza? Pues tengo que hacer el primer dato, x1 menos la media, le elevo al cuadrado, más, porque es una suma. El segundo dato menos la media al cuadrado, ¿sale? Entonces, tengo, por ejemplo, aquí la varianza es el 6 menos la media, que es 8 al cuadrado, más la siguiente, que sería 10 menos 8 al cuadrado, y ya está, ahí ya se queda, ¿no? Entre la cantidad de datos, ¿no? Que son 2, ¿sí? Entonces tengo que 6 menos 8 son menos 2 al cuadrado, más 10 menos 8, tengo 2, entre 2. Aquí menos 2 al cuadrado, lo podemos hacer en la calculadora. Menos 2 por menos 2 me da 4, más 2 por 2 me da 4, entre 2. Esto me da 4 más 4 es 8, entre 2 me da 4, ¿verdad? Entonces, la varianza es 4. Si yo quiero calcular la desviación típica, pues la desviación típica, ¿cuánto es? Pues sería la raíz de la varianza. Raíz de 4, que es 2. Si lo sacamos en la calculadora. Entonces, la varianza es 4 y la desviación típica es 2. Y eso concuerda con nuestro esquema que teníamos hace algún momento. Tenemos aquí la media, y 6 queda por acá y el 10 queda por acá, ¿no? Del 6 al 8, que es la media es 8. ¿Cuánto hay? Hay 2. Y de la media, que es 8, a 10, hay otros 2. Entonces, este primer dato se desvía de la media en 2. Y este segundo dato se desvía de la media en 2. Entonces, en promedio, ¿cuántos se desvían? Pues 2. Se desvían 2 de la media, ¿vale? Y por eso la varianza, que es lo que estamos midiendo, es 4. Y la desviación típica
es 2, como esperábamos. Vamos a hacer otro ejemplo. Si tuviéramos tres datos, por ejemplo, si tuviéramos los datos 2, 4 y 6, ¿cuál sería la desviación típica de 2, 4 y 6? Pues primero sacamos la varianza, ya sabemos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que primero calcular la media. ¿Cuánto es la media? Pues es el promedio, ¿no? Sumo 2 más 4 más 6 y lo divido entre 3. ¿Y eso cuánto me da? 2 más 4 me da 6, más 6, 12. Entre 3 me da 4. 12 entre 3 me da 4. Muy bien. Entonces la media es 4. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a restar cada uno de los números. Le voy a restar la media y lo voy a elevar al cuadrado. Y después voy a sumar. ¿Vale? Entonces es 2 menos 4. 2 menos 4 al cuadrado. Más. Ahora el que sigue. 4 menos 4 al cuadrado. Y después más el que sigue, 6 menos 4 al cuadrado. ¿Sale? Todo eso entre la cantidad de datos, que en este caso tengo 3, ¿no? Ahora vamos a resolver. 2 menos 4 me da menos 2 al cuadrado, más 4 menos 4, 0 al cuadrado, más 6 menos 4 me da 2 al cuadrado. Y esto lo divido entre 3. Y entonces, ¿cuánto tengo ahora? Voy a tener menos 2 por menos 2 me da 4. Más 0, más 2 por 2, 4. Entre 3. Entonces me da 4 más 4, me da 8. Entre 3. ¿Y cuánto me da eso en la calculadora? Me da 8 entre 3, me da 2.66. 2.66. Esa es la varianza. Y ahora, para la desviación típica, tengo que sacar la raíz. La raíz de 2.66, se lo saco en la calculadora. Y a ver dónde está raíz cuadrada. Y me da 1.63. 1.63. ¿Vale? Entonces primero sacamos la varianza, que es antes de sacar la raíz cuadrada, y ya al final hacemos la raíz cuadrada y eso nos da la desviación típica. Una nota final: cuando no utilizamos toda la población sino únicamente una muestra, vamos a introducir una corrección. Esto se ha encontrado de manera empírica, que queda mejor cuando hacemos lo siguiente. Como ahora estamos trabajando con una muestra, pues entonces vamos a escribir xi menos x barrita, ¿sí? Porque x barrita es la media de una muestra, donde i es igual a 1 ahora hasta el tamaño de la muestra, que es n minúscula, y esto lo vamos a dividir entre n menos 1. Es esta corrección que vamos a poner. Fíjate que cuando tenemos toda la población, aquí poníamos únicamente la n mayúscula, ¿sí? Pero cuando tenemos una muestra, ponemos n minúscula, pero no solamente n minúscula, sino n menos 1, ¿sí? Esto le llamamos los grados de libertad, n menos 1 grados de libertad. Y entonces en lugar de poner una letra sigma, vamos a poner una letra s, ¿sí? De hecho, esta va a ser la varianza. Y entonces la desviación pues va a ser la raíz de la varianza. La suma de 1 hasta n de los xi menos la media entre n menos 1. ¿Sí? Entonces funciona de manera muy similar, solamente introducimos este factor de corrección.